que el calor de Guadalajara era un animal paciente. Se agazapaba en el asfalto desde el amanecer y para el mediodía saltaba sobre la ciudad con un peso sofocante que ondulaba el aire y hacía que los colores de los edificios vibraran. El ruido era su compañero constante, una sinfonía caótica de motores de camiones urbanos, el grito agudo de los vendedores ambulantes y el eco lejano de alguna sirena que siempre parecía buscar algo sin encontrarlo jamás. En este océano de concreto y estruendo, en una esquina del barrio de Analco, existía una pequeña isla de vapor y aroma a maíz. Era el puesto de Javier Morales, un hombre cuya presencia era tan constante y predecible como el mismo sol que lo castigaba día tras día. Un hombre hecho de silencio y rutina, invisible para la marea de gente que pasaba a su lado. Javier no era Javier para la mayoría. Era el señor de los elotes, una figura casi anónima definida por su oficio. A sus 45 años, su rostro era un mapa trazado por el sol y la preocupación con arrugas que se acentuaban alrededor de sus ojos cada vez que sonreía, un gesto que se había vuelto extrañamente infrecuente. Sus manos, callosas y permanentemente teñidas por el carbón y la cal, eran herramientas de precisión capaces de girar una mazorca sobre las brasas con una destreza hipnótica, de untar la mayonesa con la cantidad exacta, de espolvorear el queso y el chile piquín en una perfecta y sabrosa nevada. Se movía con la economía de gestos de quien ha repetido la misma tarea miles de veces, un ritual diario que era tanto su sustento como su jaula. Su jornada comenzaba en la penumbra, mucho antes de que el primer gallo cantara en los patios traseros del barrio. El ritual era inmutable, el lento encender del fuego, el hervor del agua en la gran olla de acero donde danzaban los elotes tiernos, el aroma penetrante del tequesquite mezclándose con el dulzor del maíz. Preparaba su carrito con una meticulosidad casi religiosa, los botes de aluminio con el cinto y queso cotija rallado, la mayonesa cremosa, la salsa roja que picaba con rabia y la otra, la que pica con ganas. Cada elemento en su lugar, una pequeña fortaleza de orden contra el caos que lo esperaba afuera. Era su universo en 3 ruedas, un mundo que conocía y controlaba, el único que le quedaba en una vida que se le había escapado de las manos. La esquina era su observatorio. Desde allí veía la vida del barrio desfilar ante sus ojos. Los niños con sus uniformes escolares corriendo hacia la primaria, las señoras cargadas con bolsas del mercado, los oficinistas apresurados y al caer la tarde, las sombras que se alargaban y traían consigo a otros personajes, a los halcones en sus motonetas que vigilaban el territorio con ojos que no parpadeaban. Javier los veía a todos, pero nadie realmente lo veía a él. Era parte del paisaje urbano, tan fundamental y tan ignorado como un poste de luz o una alcantarilla. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas, pleitos y secretos, pero permanecía al margen, un confesor mudo que solo ofrecía el consuelo de un elote caliente. Sus pensamientos rara vez se alejaban de su pequeño departamento a unas cuantas cuadras de allí. En su mente, la imagen de Elena, su esposa, era una constante. Podía verla sentada a la mesa de la cocina, con la mirada perdida y las manos juntas como si rezara, el peso del mundo grabado en la comisura de sus labios. Habían vendido el pequeño terreno de los abuelos, el coche familiar, las joyas de la boda. Ya no quedaba nada que vender, solo deudas que crecían como una mala hierba, asfixiándolo todo. El silencio en casa se había vuelto denso, pesado, lleno de palabras no dichas y miedos que se gritaban en la oscuridad de la noche, cuando ambos fingían estar dormidos, cada uno perdido en su propia pesadilla silenciosa. Y en el centro de esa pesadilla estaba Lucía, su pequeña de 8 años, cuyo nombre significaba luz, se estaba apagando. La leucemia, esa palabra que sonaba como una sentencia, había llegado para robarle el color de las mejillas y el brillo de los ojos. Javier recordaba sus visitas al hospital, el olor a antiséptico que se le pegaba a la ropa, la sonrisa frágil de su hija cuando él entraba al cuarto. El diagnóstico de los médicos mexicanos había sido un golpe sordo y definitivo. Habían agotado todas las opciones. Pero entonces
Como una migaja de pan arrojada a un hombre hambriento, surgió una esperanza lejana y casi imposible. Un tratamiento experimental en Vancouver, Canadá. Un milagro con un precio que para ellos era una fantasía, una cifra con tantos ceros que parecía una burla cruel del destino. La necesidad de ese dinero era una fuerza física, una presión constante en su pecho que a veces le dificultaba respirar. Se había convertido en el único motor de su existencia, un sol negro, alrededor del cual orbitaba cada uno de sus pensamientos. ¿De qué servía ser un hombre honesto? ¿De qué servía trabajar de sol a sol si el fruto de su esfuerzo apenas alcanzaba para mal comer y para comprar los medicamentos que ya no le hacían efecto a Lucía? La desesperación era un ácido que le corroía el alma, disolviendo lentamente los principios que habían regido su vida. Miraba las manos de los hombres que compraban sus esquites, algunos con relojes caros y anillos de oro, y una rabia sorda comenzaba a crecer en su interior, un veneno que no sabía que tenía. Con todo, jefe, como siempre, le dijo un cliente habitual, un taxista que siempre se quejaba del tráfico y del gobierno. Javier asintió, realizando su danza de ingredientes con la eficiencia de un autómata. Le entregó el vaso humeante y recibió los billetes. Una transacción simple, honesta, una gota de agua en el desierto de su necesidad. Mientras el taxi se alejaba, Javier se quedó mirando el flujo de la calle, sintiendo una profunda sensación de impotencia. Era una pieza insignificante en un engranaje gigantesco e indiferente. Un hombre común atrapado en una circunstancia extraordinaria que amenazaba con aplastarlo, con borrarlo a él y a los suyos del mapa de la existencia. Esa tarde el cielo, que había estado de un azul implacable, comenzó a llenarse de nubes grises y pesadas, como si la tristeza de la ciudad se hubiera condensado sobre sus cabezas. Una llovizna fina y persistente empezó a caer, ahuyentando a los pocos clientes que quedaban y dejando las calles extrañamente silenciosas. El olor a tierra mojada se mezcló con el del carbón de su anafre. Javier sintió un escalofrío, aunque no hacía frío. Era una premonición, un temblor en el aire que anunciaba que algo estaba a punto de romperse. Estaba a punto de guardar sus cosas cuando el universo decidió poner a prueba los límites de su desesperación, ofreciéndole una respuesta a sus plegarias silenciosas, envuelta en la forma más aterradora y violenta que pudiera imaginar. El chirrido de llantas fue un grito de agonía de caucho contra el asfalto mojado, seguido de un estruendo metálico que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Javier se agachó por puro instinto, su corazón saltando a su garganta. A menos de 50 metros, dos camionetas negras, de esas con vidrios polarizados que anuncian problemas, habían chocado con una violencia brutal. Una de ellas había quedado cruzada en la calle, con el frente destrozado. La otra, aunque abollada, parecía aún funcional. El mundo pareció contener la respiración por un segundo. Un silencio tenso que presagiaba el infierno que estaba por desatarse en esa esquina de Guadalajara. El infierno no tardó en llegar. Las puertas de la segunda camioneta se abrieron de golpe y de ella emergieron 4 hombres vestidos de negro, empuñando armas largas con una calma profesional que helaba la sangre. No hubo gritos, no hubo advertencias. Solo el estruendo seco y ensordecedor de los rifles de asalto, rompiendo la calma de la tarde lluviosa. Las balas acribillaron el vehículo chocado, haciendo estallar los cristales en una lluvia de diamantes mortales y perforando el metal como si fuera de papel. Javier, pegado al suelo detrás de su carrito, sentía cada detonación como un golpe en el pecho. El olor acre de la pólvora quemada invadió el aire, un perfume de muerte que se mezclaba con la lluvia. De la camioneta acribillada, la puerta del copiloto se abrió con dificultad. Un hombre, claramente herido, se tambaleó hacia afuera, con una mancha roja expandiéndose rápidamente en su camisa blanca. En su mano, aferraba una pesada maleta de lona negra. Sus ojos, desorbitados por el pánico y el dolor, barrieron la calle en una búsqueda desesperada. Por un instante, su mirada se cruzó con la de Javier. Fue una conexión fugaz, un reconocimiento mudo entre un hombre que estaba a punto de morir y otro cuya vida estaba a punto de cambiar para siempre. El hombre herido dio un par de pasos vacilantes,
tropezando hacia un gran contenedor de basura metálico que estaba en la acera. Con sus últimas fuerzas, el hombre arrojó la maleta de lona dentro del contenedor. El sonido sordo del impacto fue casi inaudible en medio del tiroteo. Un segundo después, una nueva ráfaga de balas lo alcanzó, haciéndolo caer de rodillas antes de desplomarse boca abajo sobre el pavimento mojado, en un charco que rápidamente se tiñó de rojo. Su acto final, un último gesto de desafío o de lealtad, había pasado desapercibido para sus asesinos. Ellos, satisfechos con su trabajo, se subieron a su vehículo y desaparecieron con la misma velocidad y eficiencia con la que habían llegado, dejando tras de sí solo muerte, casquillos de bala y el eco de la violencia. El silencio que siguió fue más aterrador que el propio tiroteo. Un silencio preñado de lo que acababa de suceder. A lo lejos, el gemido de las sirenas comenzó a crecer, una respuesta tardía a una tragedia que ya se había consumado. Javier no se movió, permaneció acurrucado detrás de su carrito, temblando incontrolablemente, con el corazón martilleándole en los oídos. La lluvia seguía cayendo, lavando la sangre de la calle, diluyéndola hasta convertirla en riachuelos rosados que corrían hacia las alcantarillas. La escena parecía irreal, un fragmento de una película de acción que se había colado violentamente en su monótona realidad. En cuestión de minutos, la calle se llenó de patrullas y luces parpadeantes. Los policías, con chalecos antibalas y armas en mano, acordonaron la zona con la familiar cinta amarilla que gritaba «Prohibido el paso». Crearon un perímetro alrededor de los vehículos y el cuerpo, un escenario del crimen que sería analizado, fotografiado y eventualmente olvidado. Pero en su prisa por asegurar la escena principal, cometieron un pequeño, un insignificante error. El contenedor de basura, ese testigo mudo del último acto de un hombre muerto, quedó justo del otro lado de la cinta, apenas a 1 metro de la línea amarilla. Un detalle trivial para ellos, pero para Javier, en ese momento, se convirtió en el centro del universo. 1 hora. Javier permaneció allí durante 1 hora que se estiró hasta convertirse en una eternidad. El vapor de su olla se había disipado, las brasas de su anafre se habían extinguido. Solo quedaba él, su carrito y una decisión que pesaba más que todo el oro del mundo. El miedo era una criatura viva en su interior, arañándole las entrañas, susurrándole que se fuera a casa, que olvidara el color de esa maleta, que se hundiera de nuevo en su vida de invisible resignación. Sabía perfectamente a quién pertenecía ese dinero. En Jalisco, no. Había que ser un genio para saberlo. Esas camionetas, esa violencia, esa eficiencia, todo tenía un nombre. Cártel Jalisco Nueva Generación. Un nombre que se pronunciaba en voz baja, un nombre asociado con el terror y la desaparición. Tocar ese dinero era firmar una sentencia de muerte. No solo para él, sino para Elena, para Lucía. El cártel no perdonaba, no olvidaba. Eran un cáncer que lo había invadido todo, desde el gobierno hasta el vendedor de la esquina. Irse era la única opción lógica, la única opción sensata para un hombre que solo quería sobrevivir un día más. Cerró los ojos, preparándose para empujar su carrito y alejarse, para borrar esa última hora de su memoria como si nunca hubiera ocurrido. Quería hacerlo, de verdad que quería. Pero entonces, la imagen de Lucía apareció en la oscuridad de sus párpados, tan nítida y dolorosa que le robó el aliento. No era la imagen de la Lucía sana y risueña que corría por el parque. Era la Lucía del hospital, pálida y frágil, conectada a tubos que parecían robarle la vida en lugar de dársela. Recordó la voz del doctor, desprovista de toda esperanza, mientras le explicaba que el tratamiento en México ya no funcionaba. Y luego, esa palabra mágica y cruel, Vancouver, una ciudad en otro país, en otro mundo, un lugar tan inalcanzable como la luna. Esa imagen, la del rostro demacrado de su hija, chocó en su mente con la imagen de la maleta de lona negra oculta entre bolsas de basura, la vida de Lucía en un lado de la balanza, su propia vida y su alma en el otro. En ese instante de claridad desesperada, Javier comprendió algo fundamental. Esto ya no era una elección entre lo correcto y lo incorrecto, entre la honestidad y el robo.
Esas eran categorías morales que pertenecían a un mundo que ya no era el suyo, a un mundo donde las hijas no se morían porque sus padres eran demasiado pobres para salvarlas. Esta era una elección entre dos tipos de muerte: la muerte segura y lenta de Lucía en una cama de hospital, o la posibilidad de una muerte violenta para él a manos del narco. Pero una era una certeza y la otra solo una posibilidad, y en esa mínima posibilidad, en esa rendija de esperanza, estaba la oportunidad de luchar. Una calma gélida se apoderó de él, desplazando el temblor de sus manos. El miedo no se había ido, pero ahora estaba contenido, encerrado en una jaula de pura determinación. Se irguió. Su postura ya no era la de un hombre derrotado. Sus movimientos se volvieron metódicos, deliberados. Empezó a recoger sus cosas, a limpiar su área de trabajo bajo la mirada indiferente de un par de policías novatos que custodiaban la cinta amarilla. Para ellos, solo era el elotero de siempre, recogiendo su basura al final de un día arruinado por la violencia. No podían ver la tormenta que se desataba dentro de él, la metamorfosis de un hombre común en algo que ni él mismo sabía qué era. Con el corazón latiendo a un ritmo sordo y pesado en su pecho, empujó su carrito hacia el contenedor. Su espalda estaba orientada hacia la escena del crimen, creando una barrera visual. Cada paso era un cálculo, cada movimiento una mentira. Llegó al borde del contenedor y con un gesto casual arrojó su propia bolsa de basura dentro. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en el objetivo. Su mano se hundió entre los desperdicios, el plástico húmedo y los restos de comida, hasta que sus dedos rozaron la textura áspera de la lona. La agarró con firmeza. La maleta era pesada, obscenamente pesada. Con un solo movimiento fluido, la sacó y la deslizó debajo de los costales vacíos donde guardaba las hojas de maíz, en el compartimento inferior de su carrito. Se ajustó el sombrero, dio media vuelta y comenzó a caminar, alejándose de la escena sin mirar atrás. Desapareció en las calles sinuosas de su barrio, un fantasma empujando un tesoro maldito, mientras la lluvia seguía cayendo, intentando lavar una ciudad que ya no tenía salvación. El camino a casa fue el más largo de su vida. Cada sombra parecía alargarse para atraparlo. Cada bocinazo de un coche sonaba como una acusación. El peso de la maleta en el fondo de su carrito era un ancla que tiraba no solo de sus brazos, sino de su alma, hundiéndolo en un nuevo tipo de realidad. Ya no era Javier Morales, el vendedor de elotes. Era un ladrón, un hombre que le había robado a la misma muerte y que ahora la tenía pisándole los talones. Las calles familiares de su barrio se habían transformado en un laberinto hostil. Veía un halcón potencial en Minton, cada joven recargado en una pared, un sicario en cada figura que se movía en la penumbra de un callejón. La paranoia era un sudor frío que le recorría la espalda, más helado que la propia lluvia que aún caía. Al llegar a su edificio, un bloque de apartamentos modestos con la pintura descascarada, subió los 3 pisos con el corazón en la boca, cargando la maleta ahora envuelta en un costal sucio para disimularla. Abrió la puerta de su casa y el olor a frijoles de la olla le golpeó como una ola de una vida que ya no le pertenecía. Elena lo miró desde la cocina, su rostro una máscara de preocupación que se agudizó al ver la expresión de Javier. «¿Qué pasó? ¿Por qué tan tarde?», preguntó, su voz teñida de la ansiedad de siempre. Javier no respondió. Simplemente caminó hasta la pequeña sala, puso el costal en el suelo y, con manos temblorosas, lo abrió, revelando la maleta de lona negra. Elena soltó un grito ahogado cuando Javier abrió el cierre y un mar de fajos de billetes verdes, apretados y ordenados, quedó a la vista. No eran pesos mexicanos, eran dólares, cientos, miles de ellos. «¿Qué es esto, Javier? ¿De dónde sacaste esto?». «Por el amor de Dios», susurró, su voz rota por el pánico. Javier le contó la historia a tropezones, la balacera, el hombre moribundo, el contenedor de basura. Mientras hablaba, veía el terror crecer en los ojos de su esposa, reemplazado por una comprensión aún más aterradora. Ella sabía, como todos en Jalisco, lo que significaba ese dinero. Era dinero manchado de sangre, una invitación a la tumba. Era el fin de sus vidas como las conocían.
«Estás loco. Tienes que devolverlo. Nos van a matar, Javier. Van a matar a Lucía», gritó Elena entre sollozos, golpeando su pecho con los puños. Pero su furia era la de un animal atrapado. Javier la sujetó por los hombros, obligándola a mirarlo. «No había otra opción, Elena. ¿No lo entiendes? Es esto, o verla morir. Es Vancouver», le dijo, su propia voz cargada de una desesperación que finalmente encontró eco en la de ella. Se quedaron abrazados en medio de la sala, llorando en silencio sobre una fortuna que era a la vez su única salvación y su más segura condena. La decisión estaba tomada, pero la aceptación era un trago amargo que apenas podían pasar. Mientras tanto, en una bodega de aspecto anónimo en las afueras de la ciudad, el fracaso de la operación ya había sido reportado. El líder de la célula, un hombre conocido solo como el comandante, escuchaba el informe con una quietud que era más intimidante que cualquier grito. Sus ojos, fríos como el acero, no mostraban emoción alguna. La pérdida de sus hombres y del vehículo era un contratiempo, pero la pérdida del dinero, o más bien, la humillación que representaba, era una afrenta que requería una respuesta inmediata y desproporcionada. No se trataba de los $2 millones. Se trataba del mensaje. Nadie, absolutamente nadie, podía tocar lo que pertenecía al cártel y seguir respirando. Revisen cada cámara de la zona, pública y privada. Quiero saber quién respiró en esa calle. Quiero al responsable del cargamento y quiero al fantasma que se lo llevó, ordenó el comandante, su voz baja y rasposa. Sus hombres se movieron con una eficiencia militar. En una habitación contigua, un equipo de técnicos ya estaba hackeando el sistema de vigilancia de la ciudad, sus dedos volando sobre los teclados. Tenían acceso a una red de cámaras que la propia policía envidiaría. La cacería había comenzado antes, incluso de que Javier hubiera terminado de esconder el dinero bajo las tablas sueltas del piso de su recámara, un secreto que el viejo edificio guardaba desde hacía décadas. Javier sabía que no podía quedarse. El amanecer sería su fecha límite. Usó una pequeña parte del dinero, apenas un fajo de billetes, para las necesidades inmediatas. El resto quedó en su escondite, un tesoro durmiente para el futuro de Lucía. Le dio instrucciones a Elena. Debía seguir con su vida normal, llevar a la niña al hospital como siempre, negar todo. La contactaría cuando fuera seguro. Las palabras sonaban huecas, un guión improvisado para una película de terror en la que eran los protagonistas. Cada minuto que pasaba en ese apartamento era un riesgo incalculable, una invitación a que la puerta fuera derribada a patadas. Antes del alba, salió a la calle como una sombra. Se movió por callejones y vías secundarias hasta llegar a un tianguis de autos usados en las afueras, un lugar donde las preguntas eran mal vistas y el dinero en efectivo era el rey. Compró lo primero que pudo pagar sin llamar la atención: un viejo Nissan Tsuru, un coche tan común en México que era prácticamente invisible. El motor tosía y el chasis estaba plagado de óxido, pero tenía 4 ruedas y un tanque de gasolina. Era su vehículo de escape, el primer paso tangible en su nueva vida como fugitivo. Sentarse al volante, con las llaves en la mano, fue una sensación extraña. Era la libertad y la condena, todo en uno. El adiós fue el momento más difícil. Se despidió de Elena y Lucía en un parque cercano, un lugar público y anónimo. Abrazó a su hija con una fuerza que ocultaba su desesperación, inhalando el olor de su cabello, intentando memorizar cada detalle de su rostro pálido. Le prometió que todo estaría bien, que papá iba a un viaje de trabajo, pero que pronto se reunirían en un lugar con mucha nieve y montañas muy altas. A Elena solo pudo darle un beso rápido y una mirada que contenía todo lo que no podían decir. «Cuídate, por favor», fue lo único que ella pudo susurrar. Javier se dio la vuelta y caminó hacia el Tsuru sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que no tendría la fuerza para irse. Su plan era simple, casi infantil: conducir hasta la Sierra Madre Occidental, a un pequeño y aislado pueblo donde vivía su primo Miguel, un lugar fuera del mapa, sin electricidad constante ni señal de celular, un rincón del mundo donde esperaba que la larga mano del cártel no pudiera alcanzarlo. Mientras conducía,
Por la carretera que salía de Guadalajara, la ciudad se encogía en su espejo retrovisor hasta desaparecer. Sentía una mezcla de alivio y terror. Cada kilómetro que lo alejaba de su familia era un kilómetro que lo acercaba a una precaria seguridad, pero también lo adentraba más en un territorio desconocido y peligroso, una vida en la que estaba completamente solo. El paisaje comenzó a cambiar drásticamente. Las llanuras urbanas dieron paso a colinas ondulantes y luego a las primeras estribaciones de la sierra. El aire se volvió más fresco, más limpio. El asfalto se hizo más irregular. El viejo Tsuru se quejaba en cada subida, su motor esforzándose por mantener el ritmo. Javier conducía con una concentración febril, sus ojos escaneando constantemente los espejos, buscando las camionetas negras que plagaban sus pesadillas. La belleza agreste del paisaje, con sus cañones profundos y sus picos rocosos, no le ofrecía consuelo. Para él, cada curva era una posible emboscada, cada sombra una amenaza latente. En la bodega de Guadalajara, el equipo de tecnología ya tenía resultados. «Lo tenemos, comandante», dijo uno de los técnicos girando un monitor. En la pantalla, una imagen granulada de una cámara de seguridad privada mostraba la esquina del tiroteo desde un ángulo diferente. Allí estaba, apenas visible pero inconfundible, el carrito de elotes. Acercaron la imagen, cuadro por cuadro. Vieron a Javier agacharse durante la balacera y luego, una hora después, su movimiento deliberado hacia el contenedor de basura. Vieron la forma en que su cuerpo ocultaba su acción y cómo el bulto bajo su carrito era diferente al irse. «Un puto elotero», masculló el comandante, con una mezcla de incredulidad y furia. La humillación era aún mayor. La siguiente fase fue aún más rápida. Con la imagen del carrito, activaron su red de halcones por toda la ciudad. ¿Quién es el elotero de la esquina de Obregón y la Calzada? El que se pone junto a la farmacia. La pregunta se transmitió por radios y mensajes de texto. En menos de una hora la respuesta llegó. No solo un nombre, Javier Morales, sino una dirección, una esposa, Elena, y una hija de 8 años, Lucía, con un diagnóstico de leucemia. La información fluyó hacia el comandante como un río de inteligencia. Sabían su motivación, su debilidad. Tenían su vida entera en la palma de su mano. La red no se estaba cerrando. Se había cerrado desde el principio y Javier solo estaba corriendo dentro de ella. Javier, ignorante de la velocidad con la que su mundo se desmoronaba a sus espaldas, sentía una creciente inquietud. En un pequeño pueblo donde paró a comprar agua y algo de comida, vio a 2 hombres en una motocicleta que le parecieron sospechosos. Lo miraron un segundo de más, una mirada que se sintió como una evaluación. Podía ser solo su paranoia, pero el instinto de presa que se había despertado en él le gritaba que siguiera moviéndose. Se dio cuenta de que su plan de simplemente desaparecer era ingenuo. No, estaba huyendo de una pandilla de matones callejeros. Estaba huyendo de una organización con ojos y oídos en todas partes, una bestia con 1000 cabezas. La confirmación de sus peores miedos llegó en forma de un ruido metálico y un tirón violento del volante. El Tsuru se detuvo abruptamente en medio de un camino de tierra sinuoso, en plena sierra, con el sol de la tarde cayendo a plomo. El vapor que salía del capó era una bandera blanca de rendición. El motor había muerto. Javier golpeó el volante con frustración y pánico. Estaba varado, a kilómetros de cualquier lugar habitado, en un territorio que no conocía, con solo una mochila con algo de dinero, agua y la ropa que llevaba puesta. El silencio de la sierra, roto solo por el canto de las chicharras, se sintió de repente opresivo y amenazante. La noche lo encontró caminando. Tuvo que abandonar el coche y todo lo que no podía cargar. Ahora era un fugitivo a pie, siguiendo el camino de tierra con la esperanza de que lo llevara hacia el pueblo de su primo. El sol se ocultó tras las montañas, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos, pero la belleza del crepúsculo se perdió en él. Con la oscuridad llegó el frío de la sierra y un nuevo tipo de miedo. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, era el sonido de sus perseguidores acercándose. Sabía que las patrullas del cártel, mucho más eficientes que la policía, ya estarían peinando las carreteras de la región,
y su coche averiado sería como una flecha apuntando en su dirección. Los pensamientos sobre su familia lo asaltaban con una crueldad implacable. ¿Estarían bien? ¿Habrían llegado ya a su casa? La idea de que el cártel pudiera encontrarlas antes de que él pudiera ponerlas a salvo era una tortura que lo empujaba a seguir caminando, a pesar del dolor en sus pies y el agotamiento que le pesaba en cada músculo. Se sentía increíblemente estúpido. ¿Cómo había pensado que podría burlar a gente así? Él, un simple vendedor de elotes, había subestimado por completo la escala del monstruo al que le había robado. Ahora, perdido en la inmensidad de la sierra, su acto de desesperación comenzaba a parecerse cada vez más a un suicidio. Mientras Javier tropezaba en la oscuridad, un convoy de 3 camionetas pick-up sin insignias se adentraba en los caminos de la sierra. No eran policías, eran sicarios del CJNG, equipados con radios de alta frecuencia, visores nocturnos y un conocimiento del terreno que superaba al de muchos locales. Habían encontrado el Tsuru abandonado hacía una hora. El comandante, desde Guadalajara, había dado una orden clara. Peinen cada cañada, cada barranco. Quiero que lo encuentren antes del amanecer. Tráiganmelo vivo. Su muerte será un ejemplo. La cacería se había vuelto personal, una cuestión de orgullo para la organización. Javier finalmente vio unas luces débiles parpadeando a lo lejos, en el fondo de un valle, el pueblo de Miguel. La esperanza le dio un nuevo impulso. Se salió del camino de tierra y comenzó a descender por la ladera, usando los árboles y las rocas como cobertura. Era más lento y peligroso, pero su instinto le decía que el camino principal sería una trampa. El hombre invisible, el que pasaba desapercibido en la ciudad, ahora usaba esa misma cualidad para moverse como un animal nocturno, un fantasma deslizándose por las sombras de la montaña. Era una habilidad que no sabía que poseía, nacida del más puro y primitivo instinto de supervivencia. Por primera vez, Javier se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. No se trataba solo de tomar el dinero y huir. Había declarado la guerra a un poder que controlaba regiones enteras, un estado dentro del estado. Había desafiado a hombres que mataban por mucho menos, que torturaban por placer. Su motivación, el amor por su hija, seguía siendo una llama brillante en su interior, pero ahora estaba rodeada por una oscuridad abrumadora. ¿Podría un solo hombre, armado únicamente con la desesperación y el instinto, escapar de una red tan vasta y mortal? La pregunta flotaba en el aire frío de la noche, sin respuesta. Esta persecución implacable a través de la sierra es solo el comienzo de la odisea de Javier. El Cártel Jalisco. Nueva generación no se detendrá ante nada, y cada paso que Javier da lo acerca más al borde del abismo. Si esta historia te tiene al filo de tu asiento y quieres saber cómo un hombre común intenta burlar a la organización criminal más peligrosa de México, este es el momento perfecto para que te suscribas a nuestro canal. Dale clic al botón de suscripción, activa las notificaciones y déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad del mundo estás acompañando la fuga de Javier. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas crónicas de supervivencia y desafío al límite. La escalada de tensión estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, uno que Javier nunca podría haber anticipado. Mientras se acercaba al refugio de su primo, el cártel ya estaba preparando su siguiente movimiento. Uno, diseñado no para capturarlo a él, sino para romper su espíritu de la manera más cruel posible, porque habían entendido que para atrapar a un hombre que corre para salvar a su familia, a veces no tienes que perseguir al hombre en absoluto. Solo tienes que recordarle exactamente lo que tiene que perder, y el terror hará el resto del trabajo. El juego del gato y el ratón estaba por convertirse en una lección de brutalidad psicológica. Cubierto de tierra y arañazos, Javier llegó finalmente a la pequeña cabaña de adobe de su primo, como un animal exhausto que encuentra su madriguera. Miguel, un hombre curtido por la sierra, con la piel oscura y las manos como raíces de mezquite, lo encontró desplomado en su puerta. No hubo un aluvión de preguntas. Miguel vio la desesperación en los ojos de Javier, un terror que ningún problema común podría explicar, y simplemente lo ayudó a entrar. Le dio agua,
le curó las heridas con un remedio de hierbas que olía a tierra y anís, y esperó. Sabía que las historias, sobre todo las malas, encuentran su propio tiempo para ser contadas en el silencio de las montañas. Javier, entre bocados de tortillas y frijoles, relató la pesadilla de las últimas 48 horas. Miguel escuchaba sin interrumpir, su rostro impasible apenas revelando la tormenta de pensamientos que se arremolinaba en su interior. Vivir en la sierra significaba entender de pactos no escritos y de poderes que operaban al margen de la ley. Odiaba a los cárteles, esas plagas que habían corrompido el campo, que asustaban a los viajeros y reclutaban a los jóvenes sin futuro. La historia de Javier no le sorprendió del todo. La violencia de esa gente era el pan de cada día. Pero que su propio primo, un hombre tan inofensivo como un gorrión, estuviera en el centro de ella, era una cruel ironía del destino. Por un día y una noche, Javier experimentó una frágil tregua. El aislamiento de la cabaña, rodeada solo por el sonido del viento entre los pinos y el murmullo de un arroyo cercano, parecía un santuario. Durmió por primera vez en 2 días, un sueño pesado y sin sueños, el sueño de un hombre que ha llevado su cuerpo y su mente más allá de sus límites. Ayudó a Miguel con sus tareas, cortando leña, reparando una cerca. El trabajo físico y simple le servía como un bálsamo para su mente torturada. Por breves momentos, casi podía engañarse a sí mismo, casi podía creer que estaba a salvo, que el monstruo de la ciudad no podría encontrarlo en ese rincón olvidado del mundo. Pero el monstruo tenía brazos largos y una crueldad metódica. Mientras Javier encontraba un respiro momentáneo, un escuadrón de sicarios del CJNG se detenía frente al modesto edificio de apartamentos en Guadalajara. No derribaron la puerta, no gritaron amenazas. El hombre que lideraba el grupo, vestido con ropa de marca y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, tocó el timbre con la cortesía de un vecino. Cuando Elena abrió, con el corazón encogido de pavor, el hombre le tendió un de pequeño pero hermoso ramo de flores blancas. Lirios, para ser exactos. Flores que a menudo se usaban en los funerales, un detalle que no pasó desapercibido para ella. «Para la pequeña Lucía», dijo el hombre con una voz suave y aterciopelada. «De parte de unos amigos del señor Morales, le deseamos una pronta recuperación». Luego le entregó una pequeña tarjeta. Elena la tomó con manos temblorosas. Dentro, escrito con una caligrafía elegante, estaba el mensaje que convertiría su miedo en un terror, puro y paralizante. «Meloras para Lucía. Estamos ansiosos para coñecela». Era una declaración, una promesa. No la habían secuestrado, no la habían golpeado. Habían hecho algo mucho peor. Le habían demostrado que podían llegar a su hija cuando quisieran. Le habían puesto una correa invisible alrededor del cuello y le habían entregado el otro extremo a Javier. La noticia viajó por caminos tortuosos. Un mensaje de un pariente de Elena llegó a otro en un pueblo más grande. Y de ahí, un joven en Mintusinsensin. Una motocicleta recorrió 30 kilómetros de terracería para llevarle el recado a Miguel. Cuando Miguel escuchó el mensaje, su rostro por fin perdió la compostura. La sangre se le fue de los pies. Entendió la estrategia del cártel con una claridad brutal. Ya no estaban cazando a Javier. Estaban jugando con él, apretando la soga lentamente, disfrutando de su agonía. Entró en la cabaña donde Javier estaba afilando un hacha, y con una voz grave le repitió las palabras de la tarjeta. El hacha cayó de las manos de Javier, resonando en el suelo de tierra. El último vestigio de esperanza de Javier se hizo añicos. El santuario de la sierra se había convertido en una trampa. Cada segundo que pasaba escondido era un segundo en el que su familia estaba expuesta, viviendo bajo una amenaza explícita y sádica. Un grito de pura angustia y rabia brotó de su garganta, un sonido animal que se perdió en la inmensidad de las montañas. Miguel lo dejó desahogarse, y luego, con una determinación férrea, le puso una mano en el hombro. «Escúchame, primo, quedarse aquí ya no es una opción, solo hay un camino, hacia el norte, y para eso vamos a necesitar ayuda de gente que le debe más favores al diablo que a Dios». Miguel desempolvó un viejo radio de onda corta, un aparato que usaba para escuchar noticias y partes meteorológicos.
Se tomó su tiempo para sintonizar una frecuencia específica, una que no había usado en años. Después de varios intentos, una voz crepitante respondió al otro lado. Miguel. No dio nombres. Habló en un código de rancheros, de animales y cosechas. Tengo un borrego que necesita cruzar el Río Grande, pero hay muchos coyotes hambrientos. Necesito hablar con el Caimán, dijo. Hubo una larga pausa al otro lado, y luego la voz le dijo que esperara la llamada. El Caimán era una leyenda, un pollero de la vieja escuela que había controlado las rutas de Sonora antes de que el CJNG llegara y masacrara a su gente para apoderarse del negocio. Ahora vivía en las sombras, movido por el dinero y un odio profundo hacia sus nuevos rivales. La respuesta llegó horas después, a través de una llamada a la única tienda del pueblo cercano que tenía teléfono. El Caimán había accedido a hablar. La negociación fue breve y directa. El precio era exorbitante, una gran parte del dinero robado, pero no había regateo posible. El Caimán no estaba interesado en los detalles del por qué perseguían a Javier. El simple hecho de que fuera un enemigo del CJNG lo convertía en un cliente. Interesante. Su plan era complejo y arriesgado. Llevaría a Javier hasta la frontera de Nogales, Sonora, y al mismo tiempo organizaría la salida de Elena y Lucía por avión desde otra ciudad, con pasaportes falsos y una nueva identidad. Se encontrarían en Canadá si es que Javier lograba sobrevivir al cruce. Así comenzó la segunda etapa de la fuga, una travesía desesperada hacia el norte. Miguel decidió acompañarlo durante la primera parte del trayecto, guiándolo por senderos que solo los locales y los contrabandistas conocían, rutas invisibles para los mapas y los satélites. Viajaban de noche, durmiendo en cuevas o en refugios abandonados durante el día. Se movían en silencio, comunicándose con señas, convertidos en dos espectros que se deslizaban por el esqueleto de México. Javier aprendía rápido, observaba a Miguel, la forma en que leía el terreno, en que escuchaba el viento, en que sentía el peligro antes de verlo. La ciudad lo había hecho invisible, la sierra lo estaba haciendo salvaje. En Javier se estaba operando una transformación profunda. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no lo paralizaba. Se estaba endureciendo, afilándose como una navaja. La desesperación se había convertido en un combustible que quemaba cualquier duda o reparo moral. Cada paso que daba hacia el norte era un acto de desafío. Ya no solo huía, ahora avanzaba hacia un objetivo, hacia un confronto inevitable. El hombre que temblaba detrás de un carrito de elotes estaba muriendo, y en su lugar nacía alguien más, una criatura de instinto y voluntad de hierro forjada en el fuego de la persecución. Mientras tanto, el Caimán, desde su escondite en algún lugar de Sonora, comenzó a mover sus piezas. Era un maestro de la logística del bajo mundo. Activó una red de contactos que había permanecido latente durante años. Camioneros, policías federales corruptos, informantes en las estaciones de autobuses. El plan para la familia de Javier era delicado y requería una sincronización perfecta. Elena y Lucía serían trasladadas en secreto a Monterrey, lejos del epicentro del poder del CJNG en Jalisco. Allí esperarían la señal, mientras un experto falsificador preparaba los documentos que les darían una nueva vida y borrarían la antigua. El viaje de Javier y Miguel era una sucesión de peligros calculados. Una noche tuvieron que cruzar una carretera federal. Se escondieron durante horas entre los matorrales, observando el flujo de vehículos. Vieron pasar 2 patrullas de la policía estatal que no disminuyeron la velocidad, pero luego vieron una camioneta negra, idéntica a las del tiroteo, que avanzaba lentamente, sus ocupantes escrutando la oscuridad con binoculares. Era una confirmación escalofriante de que el cártel no había abandonado la cacería en la sierra. Simplemente la habían expandido, creando un perímetro de vigilancia cada vez más amplio. Esperaron a que pasara y cruzaron la carretera corriendo, como dos sombras perseguidas por la luna. Después de 4 días de viaje infernal, llegaron a un punto de encuentro en los límites de Sinaloa. Un viejo camión de carga que transportaba cerdos los esperaba. Miguel abrazó a su primo. «Hasta aquí llego yo. El hombre del camión es de confianza. Te llevará hasta el siguiente punto. Cuídate mucho, primo,
y haz que ese dinero valga la pena, le dijo, su voz ronca por la emoción. Javier asintió, incapaz de hablar. La gratitud que sentía era demasiado grande para las palabras. Se subió a la parte trasera del camión, en un pequeño compartimento oculto entre jaulas de animales ruidosos y malolientes. El viaje continuó, ahora sumido en la oscuridad y el hedor. El plan del Caimán para el cruce final comenzó a revelarse. No sería un simple salto del muro. Nogales era un hervidero de ojos tanto de la ley como del cártel. El comandante, frustrado por la desaparición de Javier de la Sierra, había anticipado que intentaría cruzar por allí y había reforzado su presencia en la frontera. El Simpos Caimán lo sabía. Por eso su plan no se basaba en el sigilo sino en el engaño. Vamos a hacer tanto ruido en un lugar que no podrán evitar mirar, y mientras todos miran para allá, tú te deslizarás por donde nadie espera, le explicó a Javier a través de un teléfono encriptado que le proporcionó el camionero. El lugar elegido para el cruce era un vasto y desolado patio de trenes de carga abandonado en las afueras de Nogales, un laberinto de acero oxidado y sombras justo en la línea fronteriza. Era un lugar peligroso, lleno de vagones que no se habían movido en años y pasajes subterráneos de drenaje que conectaban ambos lados de la frontera. El Caimán le explicó que el cártel estaría esperando una travesía por el desierto o por los túneles principales. El patio de trenes era demasiado expuesto, demasiado obvio, y por eso mismo sería el lugar perfecto para el acto final de esta tragedia. Javier, acurrucado en la oscuridad del camión, escuchaba el plan y por primera vez aportaba sus propias ideas. No es suficiente con una distracción, dijo su voz ahora firme, sin el temblor de antes. Ellos son inteligentes. Mandarán a la mayoría de sus hombres al señuelo, pero dejarán un equipo de élite en el lugar real, por si acaso. Había una pausa en la línea. El Caimán no esperaba estrategia de un elotero. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó el viejo coyote, con un nuevo tono de respeto en su voz. «Propongo que usemos una buena parte del dinero no solo para pagar tu servicio, sino para financiar la distracción y mi propia contraemboscada», explicó Javier. «Quiero que tu gente haga que el señuelo sea espectacular, con disparos, vehículos, todo lo que parezca una operación de cruce masivo. Eso atraerá al pez gordo. Y mientras ellos están ocupados, yo me encargaré del pequeño equipo que dejen atrás. En mi antiguo trabajo, aprendí que la gente subestima a quien parece insignificante. Quiero usar eso. Quiero que me subestimen una última vez». El Caimán se quedó en silencio, por un momento, y luego soltó una carcajada seca y rasposa. «Me caes bien, elotero. Tienes más agallas que muchos pistoleros que he conocido. Está bien, haremos las cosas a tu manera. Prepararemos el escenario para tu gran final. Pero que te quede claro, en ese patio de trenes estarás solo. Tu supervivencia dependerá de qué tan bien hayas aprendido a moverte en las sombras». El pacto estaba sellado. El plan final estaba en marcha. Javier ya no era solo la presa. Se había convertido en el Cinto Semesnion, arquitecto de su propia trampa. El viaje en el camión duró 2 días más. 2 días de oscuridad, de reflexión y de preparación mental. Javier repasaba el mapa del patio de trenes que el Caimán le había descrito, memorizando cada vía, cada edificio abandonado, cada posible escondite. Ya no pensaba en el miedo, sino en la geometría de la supervivencia. Calculaba ángulos, tiempos, distracciones. El hombre que una vez solo calculaba el precio de los esquites y el elote, ahora calculaba el precio de la vida y la muerte. Se estaba preparando para el confronto, no como una víctima acorralada, sino como un cazador paciente que espera a su presa en un terreno que ha elegido él mismo. Finalmente, el camión se detuvo en medio de la noche. La puerta se abrió y la luz de la luna lo cegó por un momento. Estaba en el desierto de Sonora. El aire era seco y frío. Un hombre le entregó una mochila con agua, algo de comida, un radio y un cuchillo. «Sigue esa estrella hacia el norte. En 2 horas encontrarás la vía del tren. Síguela hasta el patio abandonado. La tormenta de arena llegará justo antes del amanecer. Esa será tu señal. Que tengas suerte», dijo el hombre antes de desaparecer de nuevo en la oscuridad.
Javier se quedó solo en la inmensidad del desierto, bajo un manto de estrellas. El acto final estaba a punto de comenzar. El patio de trenes era un cementerio de gigantes de acero bajo el cielo estrellado del desierto. Vagones oxidados, vías que no llevaban a ninguna parte y edificios de servicio con las ventanas rotas creaban un paisaje de desolación industrial. Javier se movió por este laberinto con un propósito definido, su cuerpo moviéndose con una agilidad que nunca supo que poseía. El aire estaba cargado de electricidad estática, y en el horizonte una pared de polvo y arena comenzaba a levantarse, anunciando la llegada de la tormenta. Era el telón que se alzaba para el acto final. Encontró su posición, un nido de sombras en lo alto de un viejo vagón cisterna que le daba una vista panorámica del área designada para el cruce, y esperó. La espera fue una meditación sobre el miedo. Cada minuto se estiraba, lleno de los fantasmas de lo que podría salir mal. Pensó en Lucía, no en su enfermedad, sino en su risa, el sonido que era el ancla de su cordura. Esa risa era la razón por la que estaba allí, en un panteón de hierro en la frontera del mundo, preparándose para enfrentar a hombres cuyo oficio era la muerte. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando remolinos de polvo y silbando a través de las rendijas del metal oxidado. El radio que le dio el caimán crujió. Una sola palabra. Ahora. Javier contuvo la respiración, sus sentidos aguzados al máximo. A lo lejos, hacia el este, el silencio de la noche fue brutalmente asesinado. El estallido de disparos de armas automáticas, el rugido de motores acelerando y el grito lejano de hombres crearon una sinfonía de caos. La distracción de El Caimán había comenzado. Era un espectáculo de violencia convincente, diseñado para atraer a la manada de lobos. Javier observó cómo las luces de varios vehículos se desviaban rápidamente en esa dirección, incluyendo un par que había estado vigilando a la distancia. El señuelo estaba funcionando a la perfección. La mayor parte de la fuerza del cártel se había tragado el anzuelo, corriendo hacia un cruce fronterizo que no existía. Pero, tal como lo había predicho, no todos se fueron. Unos minutos más tarde, una sola camioneta pick-up, con las luces apagadas, se deslizó silenciosamente hacia el patio de trenes. Se detuvo a unos 200 metros de la posición de Javier. De ella descendieron 3 figuras. Incluso a la distancia, Javier reconoció la arrogancia en sus posturas. Eran el equipo de élite, los depredadores alfa enviados para asegurarse de que la trampa no fuera una trampa. El líder, un hombre corpulento, gesticulaba hacia los otros 2, que se separaron, comenzando a peinar el área con una eficiencia metódica. La verdadera cacería, la personal, estaba a punto de comenzar bajo los primeros embates de la tormenta de arena. Javier se deslizó de su puesto de observación y desapareció en el laberinto de abajo. La visibilidad estaba disminuyendo rápidamente. La arena picaba en sus ojos y amortiguaba todos los sonidos, convirtiendo el patio en un mundo fantasmal. Esto era su ventaja. Él conocía el terreno que había estudiado en su mente. Ellos no. Se movió sin hacer ruido, sus pies encontrando apoyo en la tierra blanda. Su primer objetivo era uno de los sicarios que se movía por una hilera de vagones plataforma. Javier se posicionó detrás de una pila de durmientes de ferrocarril apilados y esperó a que el hombre pasara. No lo iba a atacar directamente, iba a usar el propio cementerio como su arma. Cuando el sicario estuvo en la posición perfecta, Javier empujó una barra de metal suelta que había colocado estratégicamente. La barra golpeó la base de la pila de durmientes y con un estruendo sordo, las pesadas vigas de madera se derrumbaron, atrapando al hombre debajo de ellas. No lo mataron, pero su grito ahogado de dolor y sorpresa fue una señal inequívoca de que estaba fuera de combate. Los otros 2 sicarios, alertados por el ruido, se movieron hacia el lugar gritando el nombre de su compañero. Javier ya no estaba allí. Se había desvanecido de nuevo en la tormenta, usando el caos que él mismo había creado para reposicionarse y elegir a su siguiente víctima. El segundo sicario era más cauteloso. Se movía agachado, con el arma en alto, usando los vagones como cobertura. El líder le gritaba órdenes, pero el viento se tragaba sus palabras. Javier estaba ahora dentro de un viejo furgón de carga,
observando a su presa a través de una rendija en la pared de metal. Cerca del sicario había una pesada cadena colgando de una grúa oxidada. Con una puntería que nació de la pura necesidad, Javier lanzó una piedra que golpeó la cadena, haciéndola oscilar y sonar. El sicario, creyendo que el ruido venía de su izquierda, se giró para apuntar exponiendo su flanco derecho. En ese instante, Javier salió de su escondite, corrió y lo golpeó en la base del cráneo con un trozo de tubería. El hombre cayó sin hacer ruido. 2 menos. Ahora solo quedaba el líder. El hombre corpulento sabía que algo iba terriblemente mal. Gritaba el nombre de sus hombres, pero solo el aullido de la tormenta de arena le respondía. Estaba furioso, frustrado, su arrogancia reemplazada por una rabia animal. «Sal, cobarde. Sé que estás aquí, elotero de mierda. Cuando te encuentre le mandaré tu cabeza a tu hija en una caja», gritaba al viento. Javier, escondido a pocos metros, sintió una oleada de odio frío. Esa amenaza lo ancló, borrando cualquier atisbo de miedo. Esto ya no era solo por la supervivencia, era por el honor de su familia, era el momento del confronto final. Javier hizo un ruido deliberado, golpeando una lámina de metal suelta. El líder se giró y disparó una ráfaga hacia el sonido. Javier ya se estaba moviendo, corriendo en un semicírculo para aparecer por la espalda de su enemigo. El sicario, al verlo, sonrió con crueldad y levantó su arma, pero Javier fue más rápido. Se arrojó a sus piernas, derribándolo. Los dos rodaron por el suelo arenoso en una lucha brutal y primitiva. No era una pelea de película, era un forcejeo desesperado, lleno de golpes torpes, gruñidos y el sabor a sangre y arena en la boca. El sicario era más fuerte, pero Javier estaba impulsado por una furia que el otro no podía comprender. La lucha los llevó hasta un viejo vagón frigorífico, de esos con una puerta pesada y un mecanismo de cierre manual. La puerta estaba entreabierta. Con una explosión de adrenalina, Javier logró empujar al sicario hacia adentro. El hombre tropezó y cayó sobre el piso metálico del vagón. Por un segundo Javier tuvo la oportunidad. No lo dudó. Usó todo su peso corporal para empujar la pesada puerta. El sicario, dándose cuenta demasiado tarde de la trampa, intentó levantarse, pero la puerta se cerró con un golpe metálico y resonante. Javier giró la pesada manivela de acero, sellando la puerta. Los gritos de rabia y los golpes desde el interior fueron amortiguados por el acero y el rugido de la tormenta. Lo había encerrado en una tumba de metal. Exhausto y malherido, Javier no perdió tiempo. Siguió las instrucciones de El Caimán hasta encontrar una alcantarilla de drenaje cuya tapa ya había sido aflojada. Entró en la oscuridad, en un túnel que olía a humedad y olvido. Se arrastró por lo que pareció una eternidad mientras la tormenta de arena rugía sobre él, borrando sus huellas, borrando la escena del crimen, borrando su existencia en México. Finalmente, vio una escalera y una tenue luz. Salió al otro lado. El aire era el mismo, el cielo era el mismo, pero estaba en Arizona, estaba en los Estados Unidos. Un coche discreto se detuvo a su lado. El contacto de El Caimán había cumplido su parte. Javier Morales había muerto en ese patio de trenes. Días después, en Nogales, Sonora, cuando la tormenta amainó, los hombres del CKNG encontraron la camioneta de su líder. Tras una búsqueda exhaustiva, uno de ellos escuchó unos golpes débiles provenientes del vagón frigorífico. Cuando finalmente lograron abrir la pesada puerta, encontraron a su jefe muerto, no por una bala, sino por asfixia y deshidratación, con las manos ensangrentadas de tanto golpear el metal. La humillación era total. Habían sido burlados y derrotados no por un rival, sino por un fantasma, por un vendedor de elotes. La noticia del fracaso resonó en la estructura del cártel y la leyenda del elotero comenzó a tomar forma, una historia de mala suerte, de un enemigo intocable. El precio de la libertad de Javier fue el absoluto anonimato. Perdió su nombre, su historia, su país. El hombre que surgió de ese túnel en Arizona era alguien nuevo, un hombre sin pasado. El dinero le aseguraba un futuro, pero su alma estaba marcada para siempre con las cicatrices de la huida y la violencia. Vivía en un estado de paranoia constante, viendo una amenaza en cada rostro desconocido. El Caimán, fiel a su palabra,
usó una parte del dinero para reubicar a Miguel y su familia en el sur de México, con nuevas identidades, cortando el último lazo que unía a Javier con su vida anterior. El sacrificio fue total y absoluto. Semanas más tarde, en el Aeropuerto Internacional de Vancouver, un hombre con una barba incipiente y una mirada cansada esperaba en la zona de llegadas. Sostenía un cartel con un nombre que no era el suyo. Cuando vio a Elena empujando una silla de ruedas, donde estaba sentada una Lucía pálida pero sonriente, su corazón, que había estado congelado durante semanas, comenzó a latir de nuevo. Se abrazaron en silencio, un largo abrazo que contenía todo el dolor, el miedo y el amor del mundo. Eran una familia de nuevo, pero eran extranjeros en todos los sentidos de la palabra, exiliados, unidos por un secreto terrible y una esperanza frágil. Lucía comenzó su tratamiento al día siguiente. Los médicos eran optimistas. Por primera vez en años, la palabra esperanza no sonaba como una burla. Javier, ahora conocido como Roberto, encontró un trabajo como lavaplatos en un restaurante. Elena cuidaba de Lucía. Su vida era sencilla, monótona y estaba construida sobre la base de una mentira. Vivían en un pequeño apartamento con vistas a las montañas cubiertas de nieve, un paisaje tan diferente a los colores cálidos de Jalisco que a veces se sentían como si estuvieran en otro planeta. Eran financieramente estables, estaban juntos y Lucía tenía una oportunidad, pero la sombra de lo que habían dejado atrás nunca los abandonaba del todo. En las noches, Javier a veces se despertaba sudando, con el eco de los disparos o el sonido de sus propios gritos ahogados. Miraba por la ventana la ciudad tranquila y segura de Vancouver y se sentía como un impostor. Había comprado la vida de su hija con el dinero del diablo y había pagado con su propia alma. Se preguntaba si alguna vez volvería a ser el hombre simple que se enorgullecía de vender los mejores elotes de su barrio. Sabía la respuesta. Ese hombre había muerto en Guadalajara, en la misma tarde en que la lluvia lavó la sangre de la acera. Mientras la familia Morales, o como se llamaran ahora, comenzaba su nueva y silenciosa vida en Canadá, en Jalisco, una leyenda comenzaba a florecer. Nadie supo exactamente qué pasó. Solo sabían que un humilde elotero se había topado con el cártel más temido de México, y en lugar de ser borrado de la faz de la tierra, había desaparecido como el humo. Los hechos se mezclaron con la fantasía. La verdad se adornó con la imaginación popular, como suelen hacer las buenas historias en los lugares donde la justicia es escasa y la esperanza es un bien de lujo. La historia del elotero fantasma se convirtió en un susurro en las cantinas, en los mercados, en las esquinas donde otros hombres como Javier luchaban por sobrevivir. Se decía que le había robado al diablo y que el mismo diablo no había podido encontrarlo, que se había vuelto invisible, que se había convertido en un espíritu que protegía a los desamparados. Su historia se transformó en la letra de un corrido prohibido, una canción que nunca sonaba en la radio pero que todos conocían. Una balada sobre un hombre común empujado al límite por el amor. La narrativa se cerraba así, no con una conclusión limpia, sino con el nacimiento de un mito. El hombre, Javier Morales, se había ido para siempre, borrado por la necesidad de sobrevivir. Pero su historia, la del acto desesperado de un padre, se quedó atrás, tejida en el folclore de su tierra. Se convirtió en un símbolo improbable de resistencia, un recordatorio de que a veces el hombre más invisible, cuando es empujado al abismo, puede proyectar la sombra más grande, y en un mundo de monstruos, a veces un fantasma es la única esperanza que queda.